Una de las primerísimas aplicaciones que hice de estas verdades que hemos hablado, una de las primeras aplicaciones prácticas en mi vida fue que yo sabía que Dios existía. Sabía que Dios era todopoderoso y sabía que si puedes creer al que cree todo le es posible. Y podría tomar todas las escrituras acerca de la fe. Cuando escuchaba los testimonios de grandes milagros de la gente, vimos a un bebecito como de 4 meses de edad que fue resucitado de la muerte. Vimos a una mujer que muy apenas podía moverse. Su esposo tenía que cargarla en sus brazos y la vimos levantarse e irse caminando por su propia cuenta. Creía que esas cosas sucedían y cuando escuchaba testimonios al respecto no dudaba de que pudieran pasar, pero dudaba que pudieran sucederme a mí porque simplemente pensaba que no tenía suficiente fe. En otras palabras, creía en la fe, creía en el poder de la fe, pero sentía que era para alguien más, que era para personas más fuertes y mejores que yo. Así que me encontraba en una posición de incredulidad, no dudando de que Dios pudiera hacerlo, sino dudando de que yo pudiera creerle. Simplemente me sentía inadecuado, y yo era una de esas personas que continuamente hacen oraciones como esa: oh Dios, aumenta mi fe. Más adelante hablaré de esas escrituras. Eso es lo que los apóstoles le pidieron a Jesús en una ocasión, después de que habían visto cosas grandiosas. Dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Y prácticamente el Señor les dijo: saben, ustedes no necesitan más fe, solo necesitan usar lo que ya tienen. Y esta es una de las primeras aplicaciones mientras estudiaba acerca de esto, diciendo: oh Dios, ¿cómo obtengo más fe? Estas son algunas de las cosas que el Señor me enseñó acerca de que ya tenía la fe de Dios. No fe en Dios, sino que en la salvación nos fue dada la fe de Dios a ti y a mí. No tienes un problema de fe, tienes un problema de falta de conocimiento. Ahora bien, pudiera ser que alguien no captó esto, pero una vez que comiences a entender lo que estoy hablando esta semana, esto podría transformar tu vida. Así que déjame compartir estas escrituras, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, esto ha sido interpretado. La mayoría de la gente interpreta esto diciendo que eres salvo por gracia por medio de la fe. En otras palabras, que Dios te salvó. Ustedes no pueden salvarse a sí mismos, no es de ustedes, no pueden salvarse a ustedes mismos, es un don de Dios. La salvación es un don de parte de Dios, y eso es completamente cierto. Pero también es cierto que si dices eso, que eres salvo por gracia por medio de la fe, y esa fe no es de ustedes mismos, es un don de Dios, no de obras para que nadie se gloríe. Es correcto decir que cuando naciste de nuevo, no usaste la fe humana o natural. Sabes, al crecer en una iglesia, recuerdo que cuando yo era niño, un hombre estaba enseñando sobre el tema de la fe, y tomó una silla y la puso en la plataforma y dijo: se necesita fe para que vengas y te sientes en esta silla. ¿Cómo sabes que esta silla te va a sostener? ¿Cómo podrías saber que cuando te sientes en ella, puede que los tornillos estén flojos y caigas de espalda? Y él dijo: eso es fe. Fe es cuando vas manejando por una intersección y ves una luz verde para poder cruzar y por fe crees que los otros carros se van a detener. Dijo: fe es subirte en un avión y volar en él porque no sabes con precisión cómo funciona. ¿Cómo sabes que ha sido inspeccionado? ¿Cómo sabes que los pilotos están ahí? Muchas veces ni siquiera ves a los pilotos, tienen las puertas cerradas y demás. ¿Cómo sabes todas estas cosas? Y decía que eso es fe. Bueno, sí es fe en cierto sentido, pero es una fe humana. Es fe basada en cosas que puedes ver, probar, oír, oler y sentir. Regresemos al ejemplo de esta silla. Si te sientas en una silla en la que nunca te has sentado antes, ¿piensas que es fe? Bien, es fe humana, porque antes de sentarte en ella, la mirarás y dirás, por ejemplo, si fuera una silla de 4 patas y le faltara una de ellas y se estuviera tambaleando y estuviera desequilibrada, y si simplemente no pareciera que te pueda sostener, no te sentarías en esa silla con fe humana, porque está basada en lo que ves, pruebas, oyes, hueles y sientes con tus 5 sentidos. Para que puedas cruzar una intersección y confiar en que las otras personas se detengan, bueno, primero que nada, es sabiduría que mires y te asegures de que están bajando la velocidad en vez de confiar ciegamente en que se van a detener. Hay muchas veces que la gente no lo hace, pero tienes que experimentarlo. Lo has hecho antes.
Has visto que sucede cientos, miles de veces, te basas en la experiencia para hacer esto. No es una fe completa. Cuando vuelas en un avión, sabes que hay regulaciones del gobierno que controlan la inspección de los aviones. Sabes que la aerolínea tiene reglas para los pilotos. Sabes que no le permitirían a cualquiera entrar a un avión para volarlo. Hay casos de demandas por irresponsabilidad si el piloto estuviera borracho o no supiera lo que está haciendo. Hay todo tipo de cosas físicas en las que puedes confiar, pero cuando se trata de la salvación, como dice en este versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esa salvación no procede de ti, pero la fe que se requiere para creer en esa salvación tampoco procede de ti, porque estás creyendo en un Dios a quien nunca has visto. No hay prueba ni evidencia física. Ahora, por supuesto que tenemos la creación, pero hablo de que se requiere fe para creer. Hay muchísimas personas que creen que toda la sofisticación del mundo en que vivimos simplemente evolucionó y que surgió de la nada. Pero es necesario creer que no, que esto es un indicador de que hay un creador. Requieres fe para creer en alguien que nunca has visto. Estás creyendo que estás escuchando de parte de Dios, que Dios te está hablando, que Dios te está trayendo, y sin embargo no lo escuchaste con tus oídos físicos. Estás creyendo que hay un cielo por alcanzar y un infierno el cual evitar, y sin embargo nunca has visto el cielo, nunca has visto el infierno, y aún así estás creyendo en estas cosas. Ve, esa es la clase de fe de Dios. Déjame usar este versículo en Romanos capítulo 4, y esto habla acerca de Abraham y cómo creyó en Dios. Y en Romanos capítulo 4, verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es el apóstol Pablo enseñando sobre la fe y está diciendo que Dios llamó a Abraham por el nombre de Abraham. Su nombre original era Abram, el cual significa padre exaltado, como un padre noble, un padre que debía ser honrado y respetado, pero Dios le cambió su nombre de Abram a Abraham, el cual significa un padre de muchas naciones. Y así que Dios le cambió su nombre y lo llamó Abraham, un padre de muchas naciones, antes de que tuviera algún hijo. Y está mencionando eso como ejemplo para explicar cómo opera Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Él llamó a Abraham padre de muchas naciones antes de que tuviera algún hijo, y entonces la clase de amor de Dios habla las cosas a existencia. No solo mira lo que ya ha sucedido y basa su fe en lo que ya pasó, sino que Dios decreta la existencia de las cosas. Sabes, si tuviera el tiempo, podría ir a la Biblia y mostrarte esto cientos y cientos de veces. En Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso fue el primer día de la creación. ¿Sabías que fue hasta el cuarto día de la creación que Dios creó el sol, la luna y las estrellas? Ve y estúdialo. Génesis capítulo 1. Dios creó la luz antes de crear una fuente para que esa luz surgiera. Esa no es la manera en que la gente hace las cosas. La gente crearía el sol primero si pudieran. Crearían el sol, la luna y las estrellas y dirían, hágase la luz. Pero no, Dios creó la luz, decretó la existencia de la luz y luego creó la fuente para que surgiera. Sé que a algunos se les hace difícil de creer. ¿Cómo puede ser esto? No entendemos eso, pero así es Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, para que reciba la salvación, tienes que creer en un Dios que nunca has visto. La Escritura dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Has visto el libro de la vida del Cordero? ¿Sabes que tu nombre está escrito ahí? Ve, estás creyendo en cosas que no puedes ver, que no puedes comprobar en alguna forma física. Eso es distinto a sentarse en una silla, eso es distinto a conducir por una intersección, es diferente a volar en un avión. Todo eso está basado en cosas físicas en las que puedes confiar y comprobar. Si vinieras a mi casa y hubiera una silla allí, te sentarías en ella porque me conoces y confías en que yo no tendría una silla de mala calidad ahí. No pondría una silla ahí para que alguien se siente en ella, se caiga y se lastime. Así que tienes a una persona física y tangible con la que tienes una relación
y en la que estás confiando. Pero cuando se trata de la salvación, estás confiando en una persona a la que nunca has visto. Nunca has visto a Jesús. ¿Cómo sabes que Jesús murió en una cruz? Ahora, repito, hay más evidencia histórica de que Jesús murió en la cruz y que resucitó que lo que hay del reinado de Julio César. Hay más evidencia histórica, hay más cosas escritas acerca de él. Pero aún así es algo que nunca has visto. Nunca lo has tocado personalmente, estás tomando estos hechos como algo verdadero. Y así que mi punto es que cuando naciste de nuevo, no usaste una fe humana natural que toda persona tiene. Tú usaste la fe que Dios te dio. Dios tuvo que darte su fe literalmente, su fe sobrenatural para que nacieras de nuevo. Y esta es la razón por la que la Escritura dice que nacemos de nuevo por medio de la semilla incorruptible, la palabra de Dios que vive y habita para siempre. Primera de Pedro 1, versículo 23. Naciste de nuevo por la semilla incorruptible. Y luego en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la fe de Dios. Y para que nacieras de nuevo, tuviste que escuchar la verdad de la palabra de Dios. Quizás no lo escuchaste en un español antiguo como el de la Biblia Reina Valera, quizás no te citaron el capítulo y versículo, pero alguien tuvo que decirte que Jesús es real, que Jesús es Dios, que nació de una virgen, que vino a esta tierra, que murió y llevó nuestros pecados, que resucitó, que venció a la muerte y ahora le está ofreciendo salvación a todo aquel que reciba lo que ha hecho por ellos. Alguien tuvo que haberte presentado estas verdades a través de la palabra de Dios. Y cuando escuchaste esas palabras, ¿sabías que la fe, la clase de fe sobrenatural de Dios te llegó a ti? Y podría ser que no lo hayas analizado, podría ser que ni siquiera has reconocido lo que estaba sucediendo, pero fuiste más allá de lo que pudieras creer con una clase de fe natural humana. Literalmente recibiste esa verdad y pusiste fe. La clase de fe sobrenatural de Dios que fue activada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo que ayudarte a creer en estas verdades maravillosas. Las buenas noticias que son demasiado buenas para ser verdad de que Jesús te amó tanto que murió por ti y llevó tus pecados para que tú nunca tuvieras que pagar por tus pecados. Jesús pagó por tus pecados. Es imposible creer eso por tu propia cuenta. Es por eso que muchísimas personas están queriendo discutir con los demás para que sean salvos. No puedes discutir con la gente para que sea salva. No puedes convencerlos por completo. Hay ejemplos en la Biblia donde Jesús resucitó a Lázaro de la muerte después de que había estado muerto por 4 días. Y ellos quitaron la piedra. Le llamó para que saliera. Lázaro salió envuelto con vendas del sepulcro. Ya había comenzado a descomponerse y sin embargo fue resucitado de la muerte. Hubo cientos de personas que vieron esto y sin embargo algunos de ellos inmediatamente fueron y consultaron con los escribas y los fariseos y al jefe de los sacerdotes para intentar matar tanto a Jesús como a Lázaro. Ellos lo vieron, ellos experimentaron este gran milagro y sin embargo no lo creyeron. La fe es algo que tiene que recibirse, viene por revelación. No puedes convencer a una persona para que tenga fe. Sabes, acabo de mencionar eso en esta reunión reciente. Vimos un bebecito resucitar de la muerte. Tenemos videos de esto. Yo estuve ahí, lo vi. Hubo muchas personas que lo vieron y sin embargo, te aseguro que vinieron personas conmigo y me preguntaron, ¿un doctor declaró muerto a este bebé? ¿Cómo sabes que estaba muerto? Y hay personas que simplemente dudan. No puedes obligar a una persona para que crea. Te aseguro que hubo personas que vieron a Lázaro resucitar, ningún doctor declaró muerto a Lázaro, no había ningún certificado de defunción. Así que arrancamos eso de la Biblia porque no cumple con el estándar de incredulidad de muchísimas personas de hoy en día. No puedes convencer a una persona para lograr que sea salva. No es una fe ciega, porque el Espíritu Santo te dará testimonio y te convencerá. Y en tu corazón sabes que es verdad. Tu corazón da testimonio y demás. Así que hay evidencia, pero no es una evidencia física, es evidencia que viene por revelación a la persona que tiene un corazón puro y que está abierto a Dios. Dios confirma cosas, simplemente tienen una certeza, una seguridad en su corazón, pero no puedes convencer a una persona para tener fe. Esta viene por oír la palabra de Dios y tiene que haber receptividad, tienes que recibirlo. Sabes, hubo un hombre rico que cuando murió
El hombre rico fue al infierno y en el infierno reconoció que se había equivocado y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro desde el sepulcro, lo levantara de la muerte y lo enviara para que pudiera compartir con sus hermanos, no sea que pudieran llegar a este lugar terrible. Y Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos escuchen. Y dijo, oh, ellos no creerán la palabra de Dios, pero si alguien se levantara de la muerte, entonces creerían. Y Abraham le dijo, no, si no creen lo que dice la palabra de Dios, no creerán aunque alguno se levantara de la muerte. Y puedes comprobar esto con Lázaro. Hubo personas que vieron eso y al instante se rebelaron y buscaron oportunidad para matar a Jesús y a Lázaro. Simplemente viene por revelación. La persona tiene que apropiarse de ello. Así que mi punto es que cuando naciste de nuevo, no lo hiciste usando fe humana. Naciste de nuevo usando la clase de fe de Dios. Una fe dada por Dios. Una fe sobrenatural. Y esa es la fe que te fue dada en la salvación. No se disipa, no se va después de que creíste. Tú tienes la clase de fe sobrenatural de Dios que resucita a los muertos en tu interior. No está en tu cerebro, no está en tu cuerpo, puede que no la sientas, pero en tu espíritu tiene la misma fe sobrenatural que levantó a Jesús de entre los muertos. Voy a pasar el resto de la semana compartiendo esto contigo y te diré que si puedes entender lo que estoy diciendo, cambiará tu perspectiva. Para creerle a Dios, comenzarás a hacerlo con la capacidad que Él te da en vez de usar tu fe humana.